Bueno, por supuesto, la preocupación, ya lo escuchamos al presidente, escuchábamos lo que pasa en Italia, la preocupación por el coronavirus. Y estamos con el doctor Javier Farina, es médico infectólogo. Para que el nos que ayude. más sabe sobre coronavirus, Daniel. Exactamente, Ajá. es una muy buena presentación, para que nos ayude a entender, en principio, dónde estamos parados, doctor. ¿Cómo les va? Bien, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en primera instancia, no estamos en la situación de Italia. ¿Sí? La gran diferencia con los países de Europa o de China o del sudeste asiático es que nosotros no tenemos contagios locales. Eso es un dato muy importante. O sea, al margen de los 17 casos ya confirmados, un deceso, nosotros no tenemos contagios locales, son todos casos importados y eso es importante. Es una etapa bastante previa en la que se están tomando medidas para justamente identificar todo eventual nuevo caso importado. Fundamental esto de los síntomas de los pacientes que vienen de Europa, que vienen del sudeste asiático y que consulten. Esa es la clave de este momento. Doctor, por Eso ejemplo, es importante, ¿no? Sí, en Río Negro se confirmó un nuevo caso. Es una maestra que lamentablemente concurrió a clases. Entonces, la maestra está en cuarentena, por supuesto, porque le dio positivo. Y además todo el colegio está cerrado, doctor. Sí. ¿Se pueden contagiar todos esos chicos, docentes que tomaron contacto con la maestra? Bien, no hay contagios demostrados Todavía. en asintomáticos. No. Como dato general de Sí. todo del coronavirus en general, desde alguien que no tenga síntomas, no está demostrado que haya contagiado. Al margen de que dio vueltas esta información, de que sí se ha identificado el virus en personas que todavía no tenían síntomas, pero se ve que no tenían todavía la capacidad de contagio, o al menos no está demostrado, con lo cual no está la información oficial de si ella estuvo o no con síntomas en ese colegio, pero está bien la medida de cuarentena y estar atentos a los síntomas. Eso es muy importante, está bueno para profundizar por allí, porque la pregunta también podría ser si aquel que viene de Italia necesariamente contagia, porque todos podemos tener, un compañero de trabajo, un compañero en la escuela, en la facultad, en el barrio, en el edificio, que vino de Italia en la última semana. Hay que salir corriendo, no lo puedes saludar. No, para nada. Sí, el Ministerio está recomendando, justamente por estar en esta fase de identificación y de contención, ese es el nombre que tiene, que cada uno que venga de viaje sí intente quedarse en su casa y no tener actividades sociales masivas, justamente para identificar rápidamente los síntomas y evitar contactos innecesarios, pero si no tiene síntomas, hasta el momento no está demostrado que contagie. ¿Cuánto tiempo después aparece el síntoma? Aparece el síntoma. El promedio es entre 5 y 7 días. Me lo contagio hoy y dentro de 5 o 7 días comienzan a aparecer. Bien, y un máximo de 14. Bien. Menos del 1%, mucho menos del 1% han tenido más de 14, que esto también es un dato que dio vueltas, pero mucho menos, o sea, hasta 14 días, incluso eso es la cuarentena, mal llamada Claro, ahora por eso cuarentena. se necesitan esos 14 días. 14 días, exactamente, porque ahí es donde uno esperaría que aparezcan los síntomas. Si no aparecen ahí, digamos que esa persona ya no va a desarrollar la enfermedad. Claro, ¿cómo es la dimensión exacta, ¿no? Porque hay mucha psicosis, mucha gente dice, ay, Dios mío, salgo a comprar de todo, barbijo, guantes, y otros que tienden por la otra, decir, bueno, no es tan mortal. Exactamente, ¿quién tiene razón? Hay que estar en el medio, ¿no? Hay que informarse, ocuparse, no desesperarse. Las medidas de prevención son simples y las cumplimos, que es no llevarse las manos a la cara sin habérselas lavado previamente. Si soy el que tiene síntomas, soy el que debo tener barbijo y soy el que debo toser en el pliegue del codo y no en las manos. Y sí, si llega, como en Italia, llega a haber contagios locales o algo, bueno, ahí se restringen un poco más actividades sociales, ¿no? Hablaban de las distancias de las mesas en los restaurantes, ¿no? Lugares donde hay contagios locales, son diferentes a donde estamos nosotros hoy parados. O sea, hoy nosotros con cualquier persona argentina que estemos no va a tener coronavirus hoy acá. Bueno, ayer, por ejemplo, mostrábamos una imagen del Vaticano, que habían ido a ver al Papa, y la gente estaba a 1 metro, 1,5 metros y hasta 2 metros de distancia. Bueno. ¿Ese es, digamos, la distancia ideal? Claro, el virus se transmite por secreciones y estas secreciones van a no más que 1,5 metros, exagerando, lo más probable 1 metro, pero 1,5 metros exagerando, de la persona que habla o que estornuda o que tose. Entonces cae en la superficie. Por eso insisto sobre el lavado de manos. O sea, si uno mantiene esta distancia, pero después toca una superficie donde está la secreción y lleva las manos a la cara, puede llegar a tener contagio de esa manera. Esto es muy importante por el tema de los servicios públicos, bueno, los lugares donde hay mucha gente, un banco, por ejemplo, cualquier lugar donde... Ayer, por ejemplo, fui a pagar a esos lugares donde te cobran los servicios, había gente con boletas, y la gente estaba como hacía cosas raras, ¿no? Algunos terminaban de pagar y antes de salir ya estaban con el alcohol en gel, otro veía que uno se le acercaba y lo miraba de reojo, como que hay una psicosis, ¿no? Que no te acerque nadie, por lo menos en lugares de grandes movimientos de gente, ¿no? Bien, con el tema del lavado de manos, la verdad que hacer de más no está mal. O sea, el lavado de manos
Está buenísimo, ¿sí? No solo para coronavirus, ¿sí? También evita transmisión de otras infecciones respiratorias incluso. Lo que sí no tenemos que hacer, y lo seguimos repitiendo, es andar con barbijo si no tengo síntomas en la calle, por dos motivos. El que más difundido es, estamos usando un insumo que necesitamos en otra instancia, o sea, si alguien tiene que atender a un enfermo, necesita usar barbijo, el que no tiene síntomas no, por un lado, para no agotar el insumo, y por otro lado, porque ya para los profesionales de salud nos es difícil retirarnos correctamente el barbijo sin tocarnos la cara con las manos, justamente lo que estoy diciendo que es la vía de contagio más frecuente. Imagínense a la población general que no está acostumbrada a su uso, cuando se lo retira, se va a estar tocando y está en la misma, incluso peor. ¿A cuánto estamos de suspensión de clases? Bueno, o lo que está justamente, las medidas que está tomando Italia, suspensión de cualquier tipo de actividad pública. Hay dos cosas. Primero, es una decisión de salud pública, es una decisión gubernamental de salud pública. No hay ni un número de casos, ¿sí?, ni una situación puntual, sino que es un conjunto de situaciones para la decisión. Sin dudas que hasta no haber contagios locales, o sea, ese es un próximo paso, hasta ese momento no tendría un sentido importante. Y ahí hay que sumar condiciones, ¿está bien? ¿A cuánto estamos de eso? La diferencia grande con el hemisferio norte, el hemisferio sur ha tenido muy pocos contagios locales. Desde Australia, Brasil, incluso demostrado fehacientemente, no hay ninguno que haya sido un contagio local. Todos importados. Hay algunas dudas en algunos países, pero son todos importados. Diferencia con el tema de la temperatura y la posibilidad del virus de reproducirse en las fosas nasales. Eso, la temperatura, porque uno dice, bueno, ahora se viene el invierno, se viene el verano. ¿Cómo actúa el virus ante las temperaturas? Sí, el virus tiene más capacidad. El virus se reproduce dentro de nuestras propias, se necesitan nuestras células para reproducirse, y cuando hay bajas temperaturas en la fosa, en el cuerpo no se modifica mucho porque la temperatura corporal es siempre la misma, la regulamos, pero en las fosas nasales, con la diferencia de cambio de temperatura en el ambiente, sí tiene más capacidad de reproducirse cuando hace frío que cuando hace calor. Eso está muy bueno para aclarar, porque seguramente recibiste 20.000 mensajes loquísimos a través de WhatsApp, y uno era que había que tomar todo el tiempo agua caliente, agua caliente, con eso no te lo vas a contagiar. Sí. Por suerte la doctora que figuraba con ese nombre salió a decir que por favor no era un mensaje de ella. Sí, son estas fake news o estos mensajes que se viralizan rápidamente, pero no, la temperatura ambiente es lo que hay que tener en cuenta en ese momento. Esas medidas que circularon no son las medidas eficaces, hay que lavarse las manos, insisto con esto, hay que mantener distancia social si estoy en un lugar donde hay casos, y si soy el que tengo síntomas y vengo de viaje, ahí es donde tengo que consultar. Claro. ¿A qué le tenemos que tener más miedo? ¿A la influenza o al coronavirus? Bien, la suma no es buena. O sea, que haya algo nuevo no es bueno, ¿sí? Porque sumamos masividad, sumamos casos. Claro. El riesgo individual para influenza o para coronavirus es bajo. El tema es la cantidad de contagios que pueden generar. En Estados Unidos hubo 15.000 muertos por influenza este invierno. Y hay 4.000 por coronavirus y hubo 15.000 en un país por influenza en invierno. Los dos son de relevancia. La influenza tenemos vacuna, o sea que el que tiene indicación de vacunarse se tiene que vacunar para la influenza y para el neumococo, que son dos otros microorganismos que dan infecciones respiratorias. Sí, y por último, a ver, el virus, nosotros hablamos, o por lo menos en nuestro país, en su mayoría fue leve, pero esa levedad tiene que ver con el paciente, que es una persona joven, sin patologías previas, o en realidad tiene que ver con el virus en sí. Los que tuvieron infecciones severas son la gente, los adultos mayores de 65 años e incluso mayores de 80. Pero ya porque tenían, digamos, enfermedades preexistentes. No necesariamente, tiene que ver también cómo actúa la inmunidad en las edades avanzadas. Pero, y más que nada, con patologías persistentes, pulmonares, cardíacas, ahí sí. Bueno, lo comprometo, doctora, que venga la semana que viene. Y vamos monitoreando, porque esto cambia día a día. Es dinámico, y toda esta información que digo de, ustedes me preguntan cuándo esto, cuándo otra cosa, bueno, es dinámico, y en todo el mundo ha sido y es dinámico. Claro, fíjate que pasó, parece una eternidad, pero el martes de la semana pasada estaban confirmando el primer caso, y mirá, ahora estamos en 7 días en una situación distinta. No como Italia, pero es distinta. Exacto. Así que bueno, lo vamos a ir hablando la semana que viene. Gracias, doctora. Muchas gracias. Lo explica con tanta claridad. Vos sabés, hay que estar bien informado y bien plantado, ¿no? Sí. Escuchaba, por ejemplo, en el trabajo hoy, escuchaba una situación que es realmente insólita. Estaba festejando el cumpleaños del hijo de un compañero, y contaba que le preguntó una de las personas que iba a ir al cumpleaños: ¿vos sabés si alguien de los que está presente viajó o vino
Ay, qué difícil, ¿eh? No sé, claro, no sé. No le pregunté a todos. Bueno, justamente por eso se habla de la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? De nosotros ponernos en el lugar del otro y si llegamos de, bueno, lo vamos a hablar en un ratito, ¿no? Esta cuarentena preventiva, si llegamos de algún país justamente donde esté el virus, bueno, ponerse en cuarentena por 14 días por lo que explicaba el doctor. Sí, seguramente, pero bueno, estar bien plantado y no exagerar.